En el otoño de 1832, en las desoladas tierras de Northumberland, el destino de Lara Vance, de 19 años, fue sellado con la firma de un contrato. Hija de un varón arruinado, fue vendida en matrimonio al temido y solitario duque de Blackwood, a cambio del perdón de las deudas de juego que amenazaban con destruir a su familia. Durante décadas, su historia fue apenas un susurro entre los sirvientes, el cuento de la novia comprada, que desapareció tras los muros de una mansión gótica. Nadie supo lo que realmente ocurrió en aquellos pasillos silenciosos, hasta que un pequeño diario infantil, encontrado tras el derrumbe de un armario en un ala olvidada de la casa, reveló la verdad de un odio profundo y una compasión que se atrevió a desafiarlo todo. ¿Cómo es posible que un alma utilizada como moneda de cambio, entregada a un hombre que despreciaba a las mujeres como si fueran un veneno, encontrara la fuerza no solo para sobrevivir, sino para intentar sanar una herida que supuraba desde la infancia? ¿De qué manera una joven, despojada de todo excepto de su silenciosa dignidad, pudo enfrentarse a la oscuridad de un corazón amurallado por el trauma, en una sociedad que no le ofrecía ni voz ni escapatoria? Su lucha no fue una batalla de espadas o poder, sino una guerra librada en el silencio de miradas frías, en la soledad de habitaciones heladas y en la persistencia de un espíritu que se negaba a ser extinguido. Antes de revelar lo que esas páginas infantiles escondían sobre el verdadero origen del odio del duque, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, lo que el tiempo intentó sepultar bajo el polvo y el silencio de Blackwood, te conmoverá profundamente. Esta no es solo la historia de un matrimonio forzado, es el testimonio de cómo la bondad puede convertirse en el acto de rebelión más poderoso, incluso en el lugar más oscuro del mundo. Lo que estás a punto de descubrir es la prueba de que las almas más resilientes a menudo florecen en los terrenos más hostiles, transformando para siempre a quienes las rodean. El ducado de Blackwood no era un hogar, sino un mausoleo. Una imponente mansión gótica que se alzaba contra el cielo gris de Northumberland, como un monumento a la decadencia y al dolor. La lluvia parecía ser su estado perpetuo, trazando surcos en los cristales sucios de las ventanas, y alimentando una niebla que se aferraba a los árboles desnudos del parque. Por dentro, el silencio era tan denso que parecía tener peso físico. Un manto que lo cubría todo. Muebles antiguos, testigos de una opulencia pasada, yacían ocultos bajo sábanas blancas como fantasmas, y una fina capa de polvo cubría cada superficie, excepto aquellas estrictamente necesarias para la solitaria existencia de su amo. La casa era un reflejo exacto del corazón del duque, vasta, majestuosa y muerta por dentro. En este mundo de sombras, el Lara Vance era una figura casi etérea. No poseía la belleza vibrante que celebraba la época. Era esbelta y pálida, con grandes ojos grises, que parecían haber absorbido toda la melancolía del paisaje. Antes de ser duquesa, su vida había sido un tejido de pequeños sacrificios. Habiendo perdido a su madre años atrás, se convirtió en la guardiana de sus hermanos menores, remendando ropas gastadas y administrando con ingenio los escasos recursos de una nobleza en ruinas. Su único sueño secreto, su pequeño acto de rebeldía, era pintar los paisajes que veía desde su ventana, un talento que mantenía oculto como un tesoro. Fue la promesa susurrada a su hermana pequeña, de que siempre estaría a salvo, lo que la llevó a aceptar su destino sin una palabra de protesta. Su llegada a Blackwood fue una humillación silenciosa. No hubo bienvenida, ni sonrisas, ni el más mínimo gesto de cortesía. Fue recibida por la servidumbre como una carga indeseada, un objeto que debía ser instalado en sus aposentos y luego ignorado. El propio duque, Lord Alistair Beaumont, la observó desde lo alto de la escalera con una frialdad que le heló la sangre. Era un hombre de 30 años, cuya amargura se había tallado en sus facciones. Sus ojos no mostraron curiosidad ni interés, solo un profundo y arraigado desprecio. Para él, ella no era su esposa, ni siquiera una persona, era simplemente la encarnación de un deber que aborrecía. Un recordatorio viviente del género que había aprendido a odiar con cada fibra de su ser. Alistair se movía por la mansión como un espectro, prisionero de un trauma que envenenaba cada rincón de su existencia. Su odio hacia las mujeres era una armadura, forjada en el fuego de una traición pasada que lo había dejado emocionalmente mutilado. El deber de su título lo obligaba a casarse y engendrar un heredero para asegurar el linaje de los Blackwood.
pero resentía cada segundo de la presencia de Elara. En su palidez y su silencio, él proyectaba la imagen de todas las mujeres que consideraba falsas, manipuladoras y vacías. En la gran galería, dominando el espacio, colgaba el retrato de su madre, la difunta duquesa Isabela. Una mujer de belleza legendaria cuyo legado parecía ser la fuente de toda la oscuridad que ahora habitaba en su hijo y en su hogar. Durante sus primeros días, Elara aprendió el verdadero significado de la soledad. Vagaba por los pasillos interminables y helados, sintiéndose más prisionera que nunca en su vida. La opulencia que la rodeaba era una burla a su libertad perdida. Comía sola en un comedor inmenso, bajo la mirada vacía de retratos ancestrales, mientras el duque permanecía recluido en su biblioteca. Sin embargo, incluso en esa desolación, su espíritu resiliente buscaba grietas de luz, observaba la compasión oculta en los ojos de la anciana ama de llaves, la señora Gable, o encontraba un consuelo fugaz en la vista de un petirrojo que se posaba en el alféizar de su ventana. No sabía cómo, pero estaba decidida a sobrevivir a ese invierno, no solo el del clima sino el del alma de su esposo. En el otoño de 1832, en las desoladas tierras de Northumberland, el destino de Elara Vance, de 19 años, fue sellado con la firma de un contrato. Hija de un varón arruinado, fue vendida en matrimonio al temido y solitario duque de Blackwood, a cambio del perdón de las deudas de juego que amenazaban con destruir a su familia. Durante décadas, su historia fue apenas un susurro entre los sirvientes. El cuento de la novia comprada, que desapareció tras los muros de una mansión gótica. Nadie supo lo que realmente ocurrió en aquellos pasillos silenciosos, hasta que un pequeño diario infantil, encontrado tras el derrumbe de un armario en un ala olvidada de la casa, reveló la verdad de un odio profundo y una compasión que se atrevió a desafiarlo todo. ¿Cómo es posible que un alma utilizada como moneda de cambio, entregada a un hombre que despreciaba a las mujeres como si fueran un veneno, encontrara la fuerza no solo para sobrevivir, sino para intentar sanar una herida que supuraba desde la infancia? ¿De qué manera una joven, despojada de todo excepto de su silenciosa dignidad, pudo enfrentarse a la oscuridad de un corazón amurallado por el trauma, en una sociedad que no le ofrecía ni voz ni escapatoria? Su lucha no fue una batalla de espadas o poder, sino una guerra librada en el silencio de miradas frías, en la soledad de habitaciones heladas, y en la persistencia de un espíritu que se negaba a ser extinguido. Antes de revelar lo que esas páginas infantiles escondían sobre el verdadero origen del odio del duque, comenta desde dónde nos estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, lo que el tiempo intentó sepultar bajo el polvo y el silencio de Blackwood te conmoverá profundamente. Esta no es solo la historia de un matrimonio forzado, es el testimonio de cómo la bondad puede convertirse en el acto de rebelión más poderoso, incluso en el lugar más oscuro del mundo. Lo que estás a punto de descubrir es la prueba de que las almas más resilientes a menudo florecen en los terrenos más hostiles, transformando para siempre a quienes las rodean. La vida de Elara Vance, antes de ser una moneda de cambio, era un tejido de pequeños sacrificios y silenciosas responsabilidades. Hija mayor del barón Vance, un hombre de linaje antiguo pero de voluntad débil, había aprendido a navegar en un mundo de nobleza empobrecida. Su rutina diaria comenzaba antes del amanecer, avivando las brasas de la chimenea para ahuyentar el frío húmedo de su hogar en decadencia. Pasaba sus días remendando los vestidos de su hermana menor, administrando una despensa casi vacía, con una sabiduría impropia de sus 19 años, y manteniendo una fachada de dignidad mientras los acreedores de su padre merodeaban como lobos. Su único escape, su acto secreto de libertad, era dibujar con trozos de carbón los paisajes melancólicos que veía desde su ventana, capturando una belleza que el mundo parecía negarle. En su corazón, Elara no albergaba sueños de grandes bailes, ni de ricos pretendientes. Su mayor anhelo era simple, la seguridad de su familia. El amor más profundo lo reservaba para su hermana pequeña, a quien le había prometido, en un susurro nocturno, que nunca permitiría que pasara hambre. Esta promesa era el ancla de su alma, la razón de su resistencia silenciosa. Temía la incertidumbre, el día en que la última moneda se gastara, y la fachada de su nobleza se derrumbara por completo.
Era una joven cuya fortaleza no residía en la audacia, sino en su capacidad de soportar el peso del mundo sobre sus delgados hombros, creyendo que el deber era la única forma de amor que le estaba permitido conocer. Vivían en una mansión que era un eco de glorias pasadas, un lugar donde los retratos de ancestros altivos parecían juzgar la ruina presente. La jerarquía social de la época era un muro de piedra infranqueable. Como mujer, y además empobrecida, sus opciones eran prácticamente nulas. Un buen matrimonio era la única vía de escape. Pero sin dote, esa puerta estaba cerrada. El aire en su hogar era una mezcla de orgullo y desesperación, de un silencio tenso que solo se rompía por las toses de su padre o las risas inocentes de sus hermanos. La opulencia de las familias vecinas servía como un recordatorio constante de todo lo que habían perdido, creando un contraste doloroso entre la grandeza de su apellido y la miseria de su realidad cotidiana. Aquella mañana de octubre, Elara encontró un raro momento de paz. Sentada junto a la ventana, observaba cómo la niebla se disipaba lentamente sobre los campos, una promesa de sol que parecía un pequeño milagro. Su hermana jugaba a sus pies con una muñeca de trapo, y por un instante, el futuro no parecía tan sombrío. Se permitió soñar que tal vez encontraría un puesto como institutriz, que podría ganar lo suficiente para mantenerlos a todos a flote. Canturreaba una vieja melodía mientras el olor a pan rancio de la cocina se mezclaba con el de la tierra húmeda. No podía saberlo, pero esa frágil burbuja de normalidad estaba a punto de estallar, que ese sería el último amanecer de su vida tal como la conocía. La ruptura llegó no con un grito sino con el sonido pesado de las botas de su padre en el pasillo. Entró en la habitación con el rostro pálido, evitando su mirada. Con voz quebrada, le comunicó la noticia. Había un acuerdo, un contrato que salvaría el honor de la familia y aseguraría el futuro de sus hermanos. Había sido prometida al duque de Blackwood. Para Elara, el mundo se detuvo. Las palabras, vendida, deudas y duque, resonaron en el silencio, despojándola de su identidad y convirtiéndola en un objeto, en el precio final de los errores de su padre. El calor del sol que entraba por la ventana se sintió de pronto helado, y supo, con una certeza devastadora, que su vida ya no le pertenecía. Los primeros meses en Blackwood se convirtieron en una lección de aniquilación. La rutina diaria era un ritual de borrado, diseñado para despojar a Elara de cualquier sentido de sí misma. Las comidas se servían en un silencio sepulcral en el vasto y gélido comedor, con Alistair en un extremo de la larga mesa y ella en el otro, una distancia que era tanto física como emocional. Él nunca levantaba la vista de su plato, nunca reconocía su presencia más allá de una inclinación de cabeza casi imperceptible. Para él, ella era simplemente otro mueble cubierto por una sábana, una presencia obligatoria pero insignificante. Elara aprendió a comer sin hacer ruido, a respirar superficialmente, a hacerse lo más pequeña posible, con la esperanza de que si era lo suficientemente invisible, el dolor de ser ignorada también lo sería. Intentando escapar de la asfixiante quietud de sus aposentos, Elara buscaba refugio en la inmensa biblioteca de la mansión, un lugar que olía a cuero viejo y a conocimiento olvidado. Se atrevió a tomar un libro de poesía, sus dedos rozando el lomo gastado con una reverencia que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, su paz fue efímera. Alistair apareció en el umbral como una aparición, sus ojos ardiendo con una furia fría. No dijo una palabra. Simplemente extendió la mano, esperando que ella le devolviera el libro. El gesto fue más humillante que cualquier grito. Le estaba diciendo, sin palabras, que ella no tenía derecho a nada en esa casa, ni siquiera a la compañía de un poema. Ella era una intrusa, una usurpadora en su sagrado santuario de dolor. La servidumbre, fiel reflejo de su amo, la trataba con una estudiada indiferencia que rayaba en el desprecio. Se movían a su alrededor como si fuera de aire, cumpliendo con sus deberes mínimos pero negándole cualquier forma de conexión humana. Escuchaba sus susurros en los pasillos, las palabras, la deuda del varón y la novia comprada, flotando como veneno en el aire. La única excepción era la señora Gable, la anciana ama de llaves, cuyos ojos a veces sostenían los de Elara por un segundo más de lo necesario.
una mirada que contenía una compasión silenciosa y prohibida. Ocasionalmente, Elara encontraba una taza de té caliente dejada anónimamente junto a su puerta, un pequeño acto de bondad que era a la vez un consuelo y un doloroso recordatorio de todo lo que le faltaba. Las noches eran el peor de sus tormentos. En la oscuridad de su enorme y fría habitación, la soledad dejaba de ser una ausencia para convertirse en una presencia física, un peso que se asentaba sobre su pecho y le dificultaba respirar. Se aferraba a una pequeña cinta de seda deshilachada que le había quitado a su hermana menor antes de partir, el único vínculo tangible con un mundo donde había sido amada. En esas horas interminables, la fachada de resignación se desmoronaba. Se preguntaba si su sacrificio realmente valía la pena, si la seguridad de su familia podía justificar la lenta muerte de su espíritu. Las lágrimas que se negaba a derramar durante el día a menudo empapaban su almohada en la soledad de la noche, silenciosas y amargas. Un día, armada con una desesperación que confundió con coraje, intentó romper el muro de silencio que la rodeaba. Se acercó a Alistair en su estudio, con la intención de hablar sobre la gestión de la casa, un intento patético de reclamar el papel de duquesa que se le había impuesto. Él ni siquiera la miró. Siguió escribiendo en su libro de contabilidad, la pluma arañando el papel con una agresividad contenida. Cuando ella finalmente logró articular una frase, él la interrumpió, su voz tan afilada y fría como el acero. «Cumpla con su deber y permanezca en silencio», dijo, sus ojos aún fijos en la página. «No he comprado su opinión, solo su vientre». Elara sintió el impacto de esas palabras como un golpe físico, retrocediendo como si la hubieran abofeteado. A menudo se encontraba de pie en la gran galería, hipnotizada por el imponente retrato de la difunta duquesa, Isabela. Era una mujer de una belleza casi sobrenatural, con ojos que parecían a la vez seductores y crueles. La pintura dominaba la habitación, su presencia era más viva y poderosa que la de cualquier persona en la mansión. Fue allí, bajo la mirada pintada de esa mujer, donde Elara comenzó a comprender la verdadera naturaleza de su prisión. No estaba siendo castigada por ser Elara Vance. Estaba siendo castigada por ser mujer. En ella, Alistair veía el reflejo de su madre, la encarnación de una traición que había envenenado su alma. Estaba luchando contra un fantasma, una memoria, un odio tan profundo que no tenía nada que ver con ella. En un acto de silenciosa rebelión, Elara descubrió un pequeño jardín amurallado, olvidado y cubierto de maleza, en la parte más remota de la propiedad. En su centro, un único rosal, nudoso y viejo, se aferraba a la vida, produciendo unas pocas rosas de un color carmesí profundo y desafiante. Aquel lugar se convirtió en su santuario. Cada día, a escondidas, trabajaba la tierra con sus propias manos, arrancando las malas hierbas, podando las ramas muertas y susurrándole palabras de aliento a la planta solitaria. Era un acto inútil y secreto, pero al cuidar esa pequeña chispa de vida en medio de tanta decadencia, sentía que estaba cuidando también la última brasa de esperanza que quedaba dentro de su propio corazón. Su secreto, sin embargo, no duró. Una tarde, Alistair la encontró allí, con las manos cubiertas de tierra y una pequeña y genuina sonrisa en los labios, mientras contemplaba una nueva flor. Él no vio un acto de creación, vio una manipulación, una artimaña femenina para agradarle. Su rostro se contrajo en una mueca de desprecio. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se marchó. Al día siguiente, Elara encontró el rosal arrancado de raíz, sus ramas rotas y sus flores pisoteadas y esparcidas por el barro. Había sido un acto de crueldad deliberada y precisa. Un mensaje claro. En Blackwood, no se permitiría que nada hermoso floreciera. Ni una flor, ni una mujer. La destrucción del rosal fue el golpe final. Rompió algo dentro de Elara que ni siquiera sabía que aún estaba intacto. La pequeña llama de resistencia que había cultivado con tanto cuidado finalmente se extinguió, dejando solo cenizas frías. Se retiró a sus aposentos y no salió en días. Sumida en una desesperación silenciosa y sin lágrimas. Se sentía completamente vacía. Un recipiente hueco. La oscuridad de la mansión, que había luchado por mantener a raya, finalmente la había invadido por completo.
Había aceptado su destino como un sacrificio, pero nunca imaginó que el precio no sería su libertad o su felicidad, sino su propia alma. En ese momento, creyó que estaba perdida para siempre, ahogada en el silencio y el odio. Si alguna vez has sentido la asfixia de la soledad, o el peso de ser juzgado por las heridas de otra persona, deja tu like y suscríbete al canal. Lo que Elara está a punto de descubrir en medio de su más profunda desesperación, cambiará no solo su destino, sino también la forma en que entendemos el poder oculto de la compasión. Porque a veces, es en el momento en que creemos haberlo perdido todo cuando el destino nos revela la llave que puede abrir todas las puertas, incluso las de un corazón que ha estado cerrado durante demasiado tiempo. La tormenta que se avecina sobre Blackwood no traerá más oscuridad, sino la primera e inesperada grieta de luz. La confrontación era inevitable. Sucedió una tarde, cuando Alistair la encontró en la biblioteca, no leyendo, sino con un trozo de carbón en la mano, terminando un delicado dibujo de un halcón peregrino posado en una rama, idéntico al que el niño Alistair había descrito con tanto anhelo en su diario. Al verlo, el duque no sintió admiración, sino una furia helada. Le arrebató el papel, su rostro una máscara de traición. La acusó de espionaje, de usar sus secretos más íntimos para manipularlo, de ser una víbora con el mismo veneno que su madre. Sus palabras eran latigazos, diseñados para herirla, para hacerla retroceder, para confirmar su creencia de que toda bondad femenina era una fachada para la más profunda de las corrupciones. Pero la mujer que tenía delante ya no era la joven aterrorizada que había llegado a Blackwood. Elara lo miró, y por primera vez, no vio al duque, no vio al hombre que la despreciaba. Vio al niño solitario del diario, atrapado dentro de una armadura de dolor. Su voz, aunque temblorosa, no flaqueó. «Usted se equivoca», dijo, sus ojos grises fijos en los de él. «Yo no intento manipular a un duque, intento consolar a un niño que fue traicionado por la única persona que debía haberlo amado incondicionalmente». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Elara había desenvainado la única arma que él no esperaba. La verdad de su propia herida, vista a través de los ojos de la compasión. Fue en ese instante de tensión insoportable que una tercera presencia se materializó en el umbral de la biblioteca. Era la señora Gable, con el rostro pálido y los labios apretados, como si llevara el peso de décadas de silencio. Había escuchado las voces elevadas y había acudido, no por curiosidad, sino por un sentido del deber que finalmente había alcanzado su punto de quiebre. Durante años, había protegido los secretos de la familia, creyendo que era su obligación, pero al ver la mirada rota de su amo y la inquebrantable compasión de la joven duquesa, comprendió que su lealtad ya no debía ser para los muertos y sus mentiras, sino para los vivos y su única oportunidad de sanar. Dio un paso adelante, y el destino de todos en esa casa quedó suspendido en su siguiente aliento. Con una voz firme, templada por el tiempo y el dolor, la señora Gable comenzó a hablar, y cada palabra era una piedra que demolía los muros de la mansión. Contó la historia que todos susurraban, pero que nadie conocía en su totalidad, la de la duquesa Isabella, una mujer cuya belleza era solo comparable a su crueldad. Describió cómo Isabella se burlaba de la sensibilidad de su propio hijo, llamándolo débil, y cómo lo castigaba con un silencio glacial que duraba semanas. Relató la infidelidad descarada, el desprecio público hacia su esposo, el antiguo duque, a quien llevó a una muerte prematura por pura desolación. La historia no era nueva para Alistair, pero escucharla de labios de la única figura materna que había conocido, le dio un peso de realidad ineludible. Pero la revelación no se detuvo ahí. La señora Gable se acercó, sus ojos llenos de una pena antigua, y desveló el secreto más oscuro, la verdad que había envenenado a Blackwood desde sus cimientos. Su madre no solo le rompió el espíritu, mi señor, susurró, su voz quebrándose. Ella intentó quitarle la vida. Describió cómo, cuando Alistair era apenas un niño de 10 años, Isabella comenzó a administrarle un tónico fortalecedor, que lo dejaba cada vez más débil, más pálido. Fue ella, la señora Gable, quien, sospechando, llevó una muestra al médico del pueblo en secreto. El diagnóstico fue inequívoco, era un veneno de acción lenta, diseñado para simular una enfermedad natural,
y dejar el camino libre para que ella y su amante heredaran el control del ducado. Alistair está de rodillas. El peso de una vida construida sobre un odio justificado pero incompleto finalmente lo ha quebrado. Antes de revelar cómo este momento de devastación total se convirtió en el nacimiento de un amor inesperado, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos no es solo el desenlace de una historia de dolor, sino la prueba más poderosa de que incluso las heridas más profundas pueden empezar a sanar con un solo acto de valiente compasión. La verdad que ha salido a la luz no destruirá a Alistair, lo liberará, y en esa libertad encontrará un destino que nunca creyó posible para sí mismo. El sonido que escapó de los labios de Alistair no fue el de un duque, ni siquiera el de un hombre. Fue el gemido ahogado de un niño que acababa de comprender que el monstruo de sus pesadillas no solo había vivido bajo su mismo techo, sino que había intentado activamente extinguir su existencia. Se desplomó, no con la dignidad de un noble, sino con la cruda vulnerabilidad de un alma destrozada. Su odio, esa armadura que lo había protegido durante 20 años, se hizo añicos, revelando la herida purulenta que había debajo. La verdad no solo dolía, lo aniquilaba. Lo despojaba de la única certeza que había guiado su vida, que las mujeres eran falsas, no que eran asesinas. En ese instante de desolación absoluta, Elara no sintió triunfo ni miedo, sintió una oleada de empatía tan abrumadora que borró todo lo demás. Se arrodilló a su lado en el frío suelo de mármol, no para ofrecer palabras vacías de consuelo, sino para compartir el silencio de su dolor. Con un gesto que desafiaba toda la crueldad que había recibido de él, colocó suavemente su mano sobre su hombro tembloroso. Fue el primer contacto humano, genuino y desinteresado que él había permitido en décadas. No era el toque de una esposa por deber, sino el de un ser humano reconociendo el sufrimiento de otro. En ese simple gesto, un puente se construyó sobre el abismo de su soledad. La noticia de lo ocurrido se extendió por la mansión no a través de chismes, sino de un cambio palpable en la atmósfera. Los sirvientes, que durante meses habían visto a Elara como una intrusa, y a su señor como un tirano impredecible, comenzaron a comprender la verdadera dinámica de la tragedia que habitaba en esas paredes. El miedo que sentían por Alistair se transformó en una profunda lástima, y el desdén hacia Elara se convirtió en un respeto asombrado. Vieron en ella no a una novia comprada, sino a la única persona que había tenido la valentía de enfrentarse a la oscuridad de Blackwood, no con poder, sino con una bondad que resultó ser infinitamente más fuerte. Al día siguiente, Alistair dio una orden que resonó como un trueno en la quietud de la mansión. Mandó bajar el majestuoso retrato de la duquesa Isabella de la pared de la gran galería. No permitió que ningún sirviente lo tocara. Él mismo, con una determinación sombría, lo descolgó y lo arrastró al patio central. Ante la mirada silenciosa de toda la servidumbre, y con Elara observando desde una ventana, le prendió fuego. Mientras las llamas consumían la belleza pintada y la sonrisa cruel, no era solo un lienzo lo que ardía, sino 20 años de odio, miedo y dolor. Era un exorcismo, un ritual de purificación que declaraba, sin palabras, que el reinado del fantasma de Isabella había terminado para siempre. Con las cenizas de su pasado aún calientes, Alistair tomó una decisión que solidificó su transformación. Emprendió el largo viaje a la ruinosa casa del barón Vance. Elara temió que fuera a buscar venganza, a humillar a su padre. Pero Alistair no fue como un acreedor, sino como un libertador. Se presentó ante el barón no con acusaciones, sino con una bolsa de oro, saldando hasta el último centavo de las deudas que habían comprado la mano de Elara. Su hija ya no es el precio de sus errores, le dijo con una voz tranquila pero firme. Es la duquesa de Blackwood, por su propio mérito, y su honor ya no está en venta. Con ese acto, liberó a Elara del estigma de ser una mercancía. Los días que siguieron fueron como el lento amanecer después de una noche interminable. Blackwood comenzó a despertar de su largo letargo. Por orden de Alistair, las pesadas cortinas fueron abiertas, permitiendo que la luz del sol inundara los pasillos polvorientos por primera vez en años. Las sábanas que cubrían los muebles como sudarios fueron retiradas, revelando la belleza olvidada que yacía debajo.
El silencio opresivo fue reemplazado por el sonido de la vida. El crepitar del fuego en las chimeneas, las conversaciones tranquilas de la servidumbre e incluso, en ocasiones, el sonido de un piano que Elara tocaba tímidamente en el salón de música, llenando el aire con melodías que hablaban de una esperanza renacida. La transformación de Alistair fue la más profunda de todas. La amargura que había endurecido sus facciones se suavizó, revelando al hombre que podría haber sido si no hubiera sido por el trauma. Comenzó a hablar con Elara, primero con timidez, luego con una creciente necesidad de compartir sus pensamientos y temores. Descubrieron un terreno común en su amor por los libros, la naturaleza y la soledad. Su relación no nació de una pasión arrebatadora, sino que se construyó lentamente, con la paciencia de un jardinero que cuida una planta frágil, sobre una base de respeto mutuo, confianza ganada y la comprensión compartida de que ambos eran sobrevivientes de sus propias batallas silenciosas. La señora Gable, la guardiana de la verdad, fue honrada como la heroína silenciosa que era. Alistair le otorgó una generosa pensión y una pequeña casa de campo en la propiedad, asegurándose de que viviera el resto de sus días en paz y comodidad. Sin embargo, ella eligió permanecer en la mansión, no como sirvienta, sino como una consejera y amiga, una presencia constante que recordaba a ambos el terrible precio de los secretos y el poder liberador de la verdad. Sus ojos, que antes contenían una tristeza resignada, ahora brillaban con el orgullo de haber hecho lo correcto, de haber ayudado a guiar a dos almas perdidas de vuelta a la luz. Arthur, el joven mozo de cuadra que le había mostrado a Elara el jardín secreto, también fue recompensado por su simple y honesta amabilidad. Alistair, reconociendo la importancia de ese pequeño santuario, lo nombró jardinero jefe de la propiedad. Juntos, Elara y Arthur trabajaron para restaurar el jardín amurallado, no solo plantando nuevas rosas, sino convirtiéndolo en un lugar vibrante y lleno de vida, un símbolo del renacimiento de toda la casa. El jardín se convirtió en el refugio de Elara y Alistair, el lugar donde su amor, nacido en la oscuridad, podía finalmente florecer a la luz del sol, un testimonio viviente de que la belleza podía surgir de las cenizas. El padre de Elara, el barón Vance, liberado de sus deudas, nunca se recuperó por completo de la vergüenza de haber vendido a su hija. Vivió el resto de su vida en una reclusión autoimpuesta, atormentado por la culpa pero sabiendo que sus otros hijos estaban a salvo gracias al sacrificio que él le había impuesto a ella. Elara nunca lo visitó, no por rencor, sino porque entendió que algunas heridas son demasiado profundas para ser olvidadas. Le enviaba dinero discretamente, asegurando su bienestar, un último acto de deber filial que demostraba la profundidad de su carácter, capaz de ofrecer gracia incluso a quien le había causado su mayor dolor. El nuevo equilibrio en Blackwood no era una felicidad de cuento de hadas, las cicatrices del pasado permanecían. Alistair a veces se despertaba en medio de la noche, atormentado por las pesadillas de su infancia. Elara nunca perdió por completo una cierta melancolía en su mirada, el eco de la soledad que había soportado. Pero ahora no enfrentaban sus demonios solos. Se tenían el uno al otro. Su amor era una fortaleza silenciosa, construida no sobre ilusiones románticas, sino sobre la aceptación radical de sus mutuas imperfecciones. Encontraron la paz no en la ausencia de dolor, sino en la certeza de que, sin importar cuán oscura fuera la noche, tendrían una mano que sostener hasta el amanecer. Los años pasaron, la nieve cubrió y descubrió los terrenos de Blackwood innumerables veces, y el ducado, antes un lugar de temor y desolación, se convirtió en un faro de prosperidad y justicia en Northumberland. La historia de Elara y Alistair nunca fue olvidada por completo. Se convirtió en un susurro entre generaciones, una leyenda local sobre la duquesa silenciosa, que domó al duque loco, no con hechizos, sino con una bondad inquebrantable. La gente contaba cómo la luz había regresado a la mansión, cómo los campos habían vuelto a ser fértiles, y cómo la risa había reemplazado al silencio, todo gracias a una mujer que se negó a dejar que la oscuridad la consumiera. El legado de Elara no se midió en títulos o riquezas, sino en las vidas que tocó. Su historia inspiró a otras mujeres de la región a encontrar su propia voz en un mundo que prefería su silencio.
Las jóvenes que enfrentaban matrimonios arreglados hablaban en voz baja de la duquesa de Blackwood, no como un ideal inalcanzable, sino como un recordatorio de que la dignidad y la fuerza interior no podían ser compradas ni vendidas. Su vida se convirtió en la prueba de que un solo acto de compasión podía crear ondas de cambio, demostrando que la verdadera nobleza no residía en la sangre, sino en la capacidad de ver la humanidad en los demás, especialmente cuando estaba oculta bajo capas de dolor. La historia de su amor y sanación se conservó no en los registros oficiales de la aristocracia, sino en los objetos más humildes y personales. El diario infantil de Alistair, que Elara guardó como un tesoro, y las cartas que más tarde intercambiaron, llenas de una ternura que desmentía su comienzo brutal. Estos documentos fueron pasados de generación en generación, un archivo secreto del corazón que contaba la verdad que los libros de historia nunca registrarían. La memoria fue preservada por aquellos que entendieron su valor, una crónica de cómo la empatía se convirtió en la llave que abrió la prisión de un corazón amurallado. Esta historia, que atraviesa casi 2 siglos, nos obliga a reflexionar sobre las fuerzas eternas que gobiernan la condición humana. Nos pregunta sobre la naturaleza del amor y el deber, sobre la diferencia entre la supervivencia y la verdadera vida. ¿Qué harías tú en su lugar? Cuando te enfrentas a una crueldad que parece insuperable, ¿elegirías la sumisión para sobrevivir o te arriesgarías a mostrar compasión, sabiendo que podría ser rechazada violentamente? La elección de Elara nos recuerda que a veces, el acto más revolucionario no es luchar con fuego, sino ofrecer agua en medio del desierto, una bondad que el odio no sabe cómo combatir. Y así, aquel pequeño diario de cuero gastado permaneció oculto, junto con un fajo de cartas atadas con una cinta de seda, en el fondo de un baúl de viaje durante más de 150 años. Fue encontrado no por cazadores de tesoros, sino por una joven descendiente que, al limpiar el desván de la antigua casa de campo de la señora Gable, tropezó con el legado de sus antepasados. No heredó títulos ni tierras, sino algo infinitamente más valioso: la prueba tangible de que sus raíces no estaban plantadas en la opulencia de un ducado, sino en la fuerza de un amor que se negó a ser definido por el dolor, y que luchó por florecer contra toda probabilidad. Porque la verdadera nobleza, como nos enseña la historia de Elara, nunca ha residido en el linaje o en la sangre que corre por las venas. Se encuentra en la valentía de mirar la oscuridad de otra persona y no retroceder, en la fuerza para ofrecer bondad cuando solo se ha recibido crueldad, y en la sabiduría para entender que las almas más rotas son a menudo las que más merecen ser amadas. Su vida es un testimonio eterno de que incluso en la prisión más fría, el espíritu humano puede encontrar una manera no solo de sobrevivir, sino de traer la luz y sanar. Si crees que ninguna historia de amor verdadero y resiliencia debe ser olvidada, comparte este video con alguien que aprecie el poder de la empatía. Y suscríbete al canal para descubrir más destinos que el tiempo intentó borrar, pero cuyas voces, a través de cartas, diarios y recuerdos, se negaron a permanecer en silencio, porque cada una de estas historias nos recuerda que, a pesar de las injusticias del pasado, la capacidad del corazón humano para sanar y amar es la fuerza más perdurable de todas, un legado que nos pertenece a todos y que merece ser contado una y otra vez. Si crees que ninguna historia de amor verdadero y resiliencia debe ser olvidada, comparte este video con alguien que aprecie el poder de la empatía. Y suscríbete al canal para descubrir más destinos que el tiempo intentó borrar, pero cuyas voces, a través de cartas, diarios y recuerdos, se negaron a permanecer en silencio. Porque cada una de estas historias nos recuerda que, a pesar de las injusticias del pasado, la capacidad del corazón humano para sanar y amar es la fuerza más perdurable de todas, un legado que nos pertenece a todos y que merece ser contado una y otra vez. La tormenta que se cernía sobre Northumberland finalmente se desató con una furia apocalíptica, como si el propio cielo estuviera purgando un dolor antiguo. Para Elara, atrapada en la opresiva quietud de Blackwood, el estruendo de los truenos era casi un alivio, un sonido lo suficientemente poderoso como para ahogar el silencio que la devoraba. El viento aullaba a través de las chimeneas como un espíritu atormentado, y la lluvia golpeaba los cristales de las ventanas con la insistencia de un mensajero desesperado. Esa noche,
La mansión no parecía un mausoleo, sino el epicentro de una batalla primordial entre la luz y la oscuridad, un reflejo perfecto de la guerra silenciosa que se libraba dentro de sus muros y en el alma de sus habitantes. La naturaleza misma parecía anunciar que algo inmutable estaba a punto de romperse. El clímax de la tempestad llegó con un destello cegador seguido de un estruendo que hizo temblar los cimientos de la mansión. Un rayo había golpeado el ala oeste, una sección de la casa que había estado cerrada y abandonada durante más de 2 décadas, desde la muerte de la duquesa Isabella. El ara saltó de su cama, con el corazón latiéndole en la garganta. Mientras el eco del trueno se desvanecía, un nuevo sonido lo reemplazó. El crujido de madera vieja rindiéndose, y el ruido sordo de escombros cayendo. Incapaz de dormir, y movida por una extraña mezcla de miedo y una curiosidad casi fatalista, sintió un impulso irresistible de ir hacia el caos. Era como si el destino la estuviera llamando desde la parte más oscura de su prisión. Con una sola vela en la mano cuya llama danzaba erráticamente proyectando sombras monstruosas en las paredes, el ara se aventuró por los pasillos prohibidos. El aire aquí era diferente, más frío, cargado con el olor a polvo, humedad, y un vago perfume floral que se negaba a desaparecer con el tiempo. El ala oeste era un santuario congelado en el pasado, un museo de la vida de la difunta duquesa. Al llegar al salón principal de esa sección, vio el origen del estruendo. Un enorme armario de roble tallado, tan alto como un gigante, se había desplomado por la fuerza del impacto, su madera astillada esparcida por el suelo como huesos rotos. El rayo no solo había dañado el edificio, había profanado una tumba. Detrás del lugar donde había estado el armario, la pared de yeso se había agrietado y desmoronado, revelando una pequeña cavidad oculta en la estructura, un escondite secreto que había permanecido sellado durante años. La vela de el ara parpadeó, iluminando algo dentro de ese nicho oscuro. No era oro ni joyas, era un objeto pequeño y rectangular, cubierto por una gruesa capa de polvo. Con el corazón martillándole contra las costillas, se acercó, sus pasos amortiguados por una alfombra descolorida. Apartó los trozos de yeso con manos temblorosas, sintiendo que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. Estaba a punto de desenterrar un secreto que la casa había guardado celosamente, esperando el momento adecuado para ser revelado. Con cuidado, extrajo el objeto. Era un pequeño diario encuadernado en cuero gastado, su superficie suave y agrietada por el paso del tiempo. No había nombre, solo una única inicial grabada en la cubierta con un pan de oro casi desaparecido. Una elegante ¡ah! Se le heló la sangre. Sabía, con una certeza absoluta e instantánea, a quién había pertenecido. Este no era un registro de cuentas ni un libro de oraciones. Era el receptáculo de los pensamientos de un niño, los pensamientos de Alistair. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo el peso no de sus páginas, sino de los años de soledad y dolor que contenía. La tormenta afuera parecía disminuir como si contuviera la respiración, esperando su siguiente movimiento. De vuelta en la seguridad de su habitación, con el diario sobre su regazo, el ara libró una batalla silenciosa consigo misma. Abrirlo sería la máxima transgresión, una invasión a la única parte de Alistair que nadie había podido tocar: su pasado, su infancia. Sería usar un arma que él ni siquiera sabía que existía. Sin embargo, ¿qué otra opción tenía? Estaba atrapada en un matrimonio sin amor, con un hombre que la veía como la encarnación de todo lo que odiaba. Para sobrevivir, necesitaba entender. No para manipular, sino para comprender la naturaleza de la bestia herida con la que compartía su vida. Con un suspiro tembloroso, una oración silenciosa pidiendo perdón, abrió la primera página. La caligrafía era la de un niño, redonda y esforzada, llena de una inocencia que contrastaba brutalmente con la frialdad del hombre que conocía. Las primeras entradas estaban llenas de observaciones sobre la naturaleza, el color de las alas de un petirrojo, la forma en que los halcones peregrinos se cernían sobre los páramos, un anhelo por tener uno propio. Describía a su padre como un gigante triste, que rara vez le hablaba pero cuyos ojos a veces parecían amables. Eran los pensamientos de un niño sensible y observador, un alma que encontraba consuelo en el mundo natural,
porque el mundo humano dentro de la mansión era un campo minado de emociones impredecibles. Cada palabra era una pequeña grieta en la armadura del duque. A medida que avanzaba en la lectura, la figura de su madre Isabela comenzó a emerger, no como una figura materna, sino como una presencia aterradora. El niño Alistair escribía sobre sus ojos de invierno, que lo miraban sin calor, y su silencio de castigo, que podía durar días y lo hacía sentir como si se hubiera vuelto invisible. Describía su miedo a la risa de ella, una risa que sonaba como cristal rompiéndose, y que a menudo estaba dirigida a él o a su padre. No había una sola palabra de afecto, ni un recuerdo de un abrazo o un beso. Solo el registro meticuloso de un niño que intentaba desesperadamente comprender por qué la persona que debía amarlo parecía disfrutar con su sufrimiento. Entonces, Elara llegó a la entrada que lo cambió todo. Con una escritura temblorosa, el niño de 10 años describía cómo su madre había encontrado y quemado sus dibujos de pájaros, diciéndole que un futuro duque no debía perder el tiempo con pasatiempos débiles y sin sentido. Esa noche, el niño escribió una sola frase que atravesó el corazón de Elara como un puñal: creo que mi madre odia todo lo que yo amo. Creo que me odia a mí. En ese momento, el miedo que Elara sentía por el duque de Blackwood se evaporó por completo, reemplazado por una oleada de compasión tan profunda y dolorosa que le robó el aliento. Ya no veía a un monstruo, veía a ese niño solitario, todavía agazapado en la oscuridad del corazón del hombre. Cerró el diario con una reverencia casi sagrada, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. El secreto que ahora poseía no era un arma, sino una carga. Una verdad terrible y esclarecedora que redefinía cada mirada fría, cada palabra cruel que había recibido. Alistair no la odiaba a ella, Elara Vance. Odiaba el reflejo de su madre que creía ver en cada mujer. Estaba luchando contra un fantasma, reviviendo una y otra vez la traición de una madre que le había enseñado que el amor era solo otra palabra para el dolor. Y en esa desoladora comprensión, Elara encontró no una estrategia, sino una vocación. No sabía cómo, pero tenía que intentar alcanzar al niño perdido en el laberinto del duque. Los días siguientes a su descubrimiento, un cambio sutil pero profundo se apoderó de Elara. La resignación pasiva que había definido su existencia en Blackwood fue reemplazada por una determinación silenciosa. Ya no caminaba por los pasillos con la cabeza gacha, sino con una nueva conciencia, observando a Alistair no con temor, sino con los ojos de quien conoce el mapa de sus heridas. Decidió emprender una campaña de bondad anónima, no para ganarse su afecto, sino para hablarle al niño del diario en un lenguaje que pudiera entender. Sus acciones no serían las de una duquesa tratando de complacer, sino las de un alma intentando comunicarse con otra a través de las murallas del trauma. Su primer gesto fue en la biblioteca, el santuario de Alistair. Recordando la fascinación del niño por las aves rapaces, buscó en los estantes polvorientos hasta que encontró un viejo y pesado tomo sobre el arte de la cetrería, lleno de magníficas ilustraciones a color. No se lo entregó. Simplemente lo dejó abierto en una página que mostraba un halcón peregrino en pleno vuelo, colocado estratégicamente sobre la mesa donde él solía trabajar. Fue un acto silencioso, un susurro del pasado dejado para que él lo encontrara. No había ninguna nota, ninguna explicación. Solo el libro, un eco de un sueño infantil abandonado, esperando en el silencio de la habitación. Cuando Alistair encontró el libro, su reacción no fue de gratitud, sino de una profunda y airada confusión. La bondad para él era un preludio de la manipulación. Este gesto, tan específico y personal, lo desestabilizó por completo. ¿Quién en esa casa conocía su antiguo anhelo? Recorrió la biblioteca con la mirada, sus ojos oscurecidos por la sospecha. Interrogó a la señora Gable y a otros sirvientes, pero sus rostros solo reflejaban una genuina ignorancia. La intrusión en su mundo interior, un mundo que creía sellado herméticamente, lo enfureció. En lugar de ablandarlo, el acto de Elara solo sirvió para avivar las brasas de su desconfianza, recordándole cómo su madre solía ofrecer regalos justo antes de asestar un golpe cruel. Sin desanimarse, Elara preparó su segundo mensaje.
Una noche, usando un trozo de carbón que había guardado de la chimenea de su antigua casa, se sentó y dibujó. Dejó que el recuerdo de las descripciones del diario guiara su mano, y sobre el papel surgió la imagen de un halcón peregrino posado en una rama, con la cabeza inclinada y una mirada feroz e inteligente. Era un dibujo lleno de vida y respeto por la criatura. A la mañana siguiente, con el corazón en un puño, se deslizó en el estudio de Alistair antes del amanecer, y dejó el dibujo doblado entre las páginas de su libro de contabilidad. Era un riesgo enorme, una ofrenda directa de la única habilidad que consideraba verdaderamente suya. El descubrimiento del dibujo fue la chispa que encendió el polvorín. Para Alistair, esto ya no era una coincidencia. Era un asedio. Alguien no solo conocía sus secretos, sino que se los estaba arrojando a la cara, uno por uno. Y la única variable nueva en su vida controlada era ella, su esposa silenciosa y pálida. La paranoia, alimentada por 20 años de trauma, se apoderó de él. En su mente distorsionada, los gestos de Elara se transformaron en una campaña calculada, una repetición del patrón de su madre. Seducir con una aparente comprensión para luego revelar el veneno de la traición. La ira fría y afilada se acumuló en su interior buscando una salida. La confrontación era inevitable. Sucedió esa tarde, cuando Alistair la encontró en la biblioteca, no leyendo, sino con un trozo de carbón en la mano, terminando un delicado dibujo de un halcón peregrino posado en una rama, idéntico al que el niño Alistair había descrito con tanto anhelo en su diario. Al verlo, el duque no sintió admiración, sino una furia helada. Le arrebató el papel, su rostro una máscara de traición. La acusó de espionaje, de usar sus secretos más íntimos para manipularlo, de ser una víbora con el mismo veneno que su madre. Sus palabras eran latigazos, diseñados para herirla, para hacerla retroceder, para confirmar su creencia de que toda bondad femenina era una fachada para la más profunda de las corrupciones. Pero la mujer que tenía delante ya no era la joven aterrorizada que había llegado a Blackwood. Elara lo miró, y por primera vez no vio al duque, no vio al hombre que la despreciaba. Vio al niño solitario del diario, atrapado dentro de una armadura de dolor. Su voz, aunque temblorosa, no flaqueó. «Usted se equivoca», dijo, sus ojos grises fijos en los de él. «Yo no intento manipular a un duque. Intento consolar a un niño que fue traicionado por la única persona que debía haberlo amado incondicionalmente». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Elara había desenvainado la única arma que él no esperaba. La verdad de su propia herida, vista a través de los ojos de la compasión. Fue en ese instante de tensión insoportable que una tercera presencia se materializó en el umbral de la biblioteca. Era la señora Gable, con el rostro pálido y los labios apretados, como si llevara el peso de décadas de silencio. Había escuchado las voces elevadas, y había acudido, no por curiosidad, sino por un sentido del deber que finalmente había alcanzado su punto de quiebre. Durante años, había protegido los secretos de la familia, creyendo que era su obligación. Pero al ver la mirada rota de su amo, y la inquebrantable compasión de la joven duquesa, comprendió que su lealtad ya no debía ser para los muertos y sus mentiras, sino para los vivos y su única oportunidad de sanar. Dio un paso adelante, y el destino de todos en esa casa quedó suspendido en su siguiente aliento. Con una voz firme, templada por el tiempo y el dolor, la señora Gable comenzó a hablar, y cada palabra era una piedra que demolía los muros de la mansión. Contó la historia que todos susurraban pero que nadie conocía en su totalidad, la de la duquesa Isabella, una mujer cuya belleza era solo comparable a su crueldad. Describió cómo Isabela se burlaba de la sensibilidad de su propio hijo, llamándolo débil, y cómo lo castigaba con un silencio glacial que duraba semanas. Relató la infidelidad descarada, el desprecio público hacia su esposo, el antiguo duque, a quien llevó a una muerte prematura por pura desolación. La historia no era nueva para Alistair, pero escucharla de labios de la única figura materna que había conocido, le dio un peso de realidad ineludible.
Pero la revelación no se detuvo ahí. La señora Gable se acercó, sus ojos llenos de una pena antigua, y desveló el secreto más oscuro, la verdad que había envenenado a Blackwood desde sus cimientos. Su madre no solo le rompió el espíritu, mi señor, susurró, su voz quebrándose. Ella intentó quitarle la vida. Describió cómo, cuando Alistair era apenas un niño de 10 años, Isabella comenzó a administrarle un tónico fortalecedor que lo dejaba cada vez más débil, más pálido. Fue ella, la señora Gable, quien, sospechando, llevó una muestra al médico del pueblo en secreto. El diagnóstico fue inequívoco. Era un veneno de acción lenta, diseñado para simular una enfermedad natural y dejar el camino libre para que ella y su amante heredaran el control del ducado. El sonido que escapó de los labios de Alistair no fue el de un duque, ni siquiera el de un hombre. Fue el gemido ahogado de un niño que acababa de comprender que el monstruo de sus pesadillas no solo había vivido bajo su mismo techo, sino que había intentado activamente extinguir su existencia. Se desplomó, no con la dignidad de un noble, sino con la cruda vulnerabilidad de un alma destrozada. Su odio, esa armadura que lo había protegido durante 20 años, se hizo añicos, revelando la herida purulenta que había debajo. La verdad no solo dolía, lo aniquilaba, lo despojaba de la única certeza que había guiado su vida. Que las mujeres eran falsas, no que eran asesinas. En ese instante de desolación absoluta, Elara no sintió triunfo ni miedo. Sintió una oleada de empatía tan abrumadora que borró todo lo demás. Se arrodilló a su lado en el frío suelo de mármol, no para ofrecer palabras vacías de consuelo, sino para compartir el silencio de su dolor. Con un gesto que desafiaba toda la crueldad que había recibido de él, colocó suavemente su mano sobre su hombro tembloroso. Fue el primer contacto humano, genuino y desinteresado que él había permitido en décadas. No era el toque de una esposa por deber, sino el de un ser humano reconociendo el sufrimiento de otro. En ese simple gesto, un puente se construyó sobre el abismo de su soledad. Por primera vez, desde que era un niño pequeño, Alistair se permitió llorar. No fueron las lágrimas silenciosas y controladas de un aristócrata, sino los sollozos desgarradores de una vida entera de dolor reprimido, de un odio que ahora entendía que era solo la cáscara de un miedo mortal. Se aferró a la mano de Elara como un náufrago a una tabla en medio del océano, y en ese contacto, el veneno de 2 décadas comenzó a drenarse. Ella no dijo nada. Simplemente permaneció a su lado, absorbiendo su agonía, su presencia, una promesa silenciosa de que, por primera vez, no estaba solo en su oscuridad. La biblioteca, antes un campo de batalla, se había convertido en un santuario de sanación. En medio de esa catarsis, Alistair levantó la vista y la miró, realmente la miró, por primera vez. Sus ojos, enrojecidos y despojados de toda su frialdad, ya no veían el fantasma de su madre. Veían a Elara. Vieron a la mujer que había soportado su desprecio sin romperse, la que había percibido su herida oculta, y en lugar de usarla para destruirlo, había intentado sanarla. En ese momento de vulnerabilidad total, el odio murió y algo nuevo, frágil y aterrador, comenzó a nacer. No era la pasión de un romance, sino algo mucho más profundo. El reconocimiento de un alma que había encontrado a su igual, a su salvadora. La noticia de lo sucedido se extendió por la mansión no a través de chismes, sino de un cambio palpable en la atmósfera. Los sirvientes, que durante meses habían visto a Elara como una intrusa, y a su señor como un tirano impredecible, comenzaron a comprender la verdadera dinámica de la tragedia que habitaba en esas paredes. El miedo que sentían por Alistair se transformó en una profunda lástima, y el desdén hacia Elara se convirtió en un respeto asombrado. Vieron en ella no a una novia comprada, sino a la única persona que había tenido la valentía de enfrentarse a la oscuridad de Blackwood no con poder, sino con una bondad que resultó ser infinitamente más fuerte. Al día siguiente, Alistair dio una orden que resonó como un trueno en la quietud de la mansión. Mandó bajar el majestuoso retrato de la duquesa Isabella de la pared de la gran galería. No permitió que ningún sirviente lo tocara. Él mismo, con una determinación sombría, lo descolgó y lo arrastró al patio central. Ante la mirada silenciosa de toda la servidumbre y con Elara observando desde una ventana,
le prendió fuego. Mientras las llamas consumían la belleza pintada y la sonrisa cruel, no era solo un lienzo lo que ardía, sino 20 años de odio, miedo y dolor. Era un exorcismo, un ritual de purificación que declaraba, sin palabras, que el reinado del fantasma de Isabella había terminado para siempre. Mientras las últimas cenizas del retrato se elevaban hacia el cielo gris de Northumberland, Alistair se acercó a Elara, que había salido a reunirse con él. Había un nuevo tipo de silencio entre ellos, ya no tenso y hostil, sino lleno de un entendimiento tácito. Él tomó su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella, y por primera vez sintió calidez en lugar de hielo. «Me salvaste», susurró, su voz ronca por la emoción. No se refería solo a la revelación de la noche anterior, sino a algo más grande. La había salvado de la prisión de su propio odio. Y Elara comprendió que, al intentar sanarlo, ella también se había liberado de su propia jaula de resignación. La transformación de Alistair, sin embargo, exigía un acto final de restitución. Días después, sin previo aviso, emprendió el largo viaje a la ruinosa casa del barón Vance. Elara temió que fuera a buscar venganza, a humillar a su padre por haberla vendido. Pero Alistair no fue como un acreedor, sino como un libertador. Se presentó ante el barón no con acusaciones, sino con una bolsa de oro lo suficientemente pesada, como para saldar hasta el último centavo de las deudas que habían comprado la mano de Elara. «Su hija ya no es el precio de sus errores», le dijo con una voz tranquila pero firme. «Es la duquesa de Blackwood por su propio mérito. Y su honor ya no está en venta». Con ese acto, no solo saldó una deuda financiera, cortó la cadena de vergüenza que había atado a Elara, devolviéndole una dignidad que le había sido arrebatada y demostrándole que su valor para él era incalculable. Cuando la noticia de este acto llegó a Blackwood, Elara comprendió la verdadera profundidad de la transformación de Alistair. No fue un gesto de poder ni de caridad condescendiente, sino un acto de justicia y amor. Entendió que, al liberarla del estigma de ser una mercancía, él también se estaba liberando a sí mismo, redefiniendo su matrimonio no como un contrato forzado, sino como una elección consciente. En la soledad de su habitación, no sintió una explosión de alegría, sino una serena y abrumadora gratitud. La mujer que había sido vendida como un objeto ahora, era valorada como un tesoro. Y en esa silenciosa validación, su corazón, que había aprendido a sobrevivir, finalmente se permitió la audacia de sanar. Los días que siguieron, fueron como el lento amanecer, después de una noche interminable. Blackwood comenzó a despertar de su largo letargo. Por orden de Alistair, las pesadas cortinas fueron abiertas, permitiendo que la luz del sol inundara los pasillos polvorientos por primera vez en años. Las sábanas que cubrían los muebles como sudarios fueron retiradas, revelando la belleza olvidada que yacía debajo. El silencio opresivo fue reemplazado por el sonido de la vida. El crepitar del fuego en las chimeneas, las conversaciones tranquilas de la servidumbre, e incluso, en ocasiones, el sonido de un piano que Elara tocaba tímidamente en el salón de música, llenando el aire con melodías que hablaban de una esperanza renacida. Su relación no floreció en una pasión arrebatadora, sino que se cultivó con la paciencia de un jardinero que cuida una planta frágil. Pasaban horas en la biblioteca, ya no como carcelero y prisionera, sino como dos almas que encontraban un refugio compartido en las palabras de otros. Daban largos paseos por los páramos, donde Alistair le enseñaba los nombres de las aves que una vez solo había podido dibujar. Su amor se construyó sobre una base de respeto mutuo, confianza ganada, y la comprensión compartida de que ambos eran sobrevivientes de sus propias batallas silenciosas. No necesitaban grandes declaraciones, pues su conexión se manifestaba en el simple acto de sentarse juntos en silencio, sabiendo que ya no estaban solos. La señora Gable, la guardiana de la verdad, fue honrada como la heroína silenciosa que era. Alistair le otorgó una generosa pensión y una pequeña casa de campo en la propiedad, asegurándose de que viviera el resto de sus días en paz y comodidad. Sin embargo, ella eligió permanecer en la mansión, no como sirvienta, sino como una consejera y amiga, una presencia constante que recordaba a ambos el terrible precio de los secretos y el poder liberador de la verdad. Sus ojos, que antes contenían una tristeza resignada, ahora brillaban con el orgullo de haber hecho lo correcto.
de haber ayudado a guiar a 2 almas perdidas de vuelta a la luz, convirtiéndose en la matriarca benévola que Blackwood siempre había necesitado. Arthur, el joven mozo de cuadra que le había mostrado a Elara el jardín secreto, también fue recompensado por su simple y honesta amabilidad. Alistair, reconociendo la importancia de ese pequeño santuario, lo nombró jardinero jefe de la propiedad. Juntos, Elara y Arthur trabajaron para restaurar el jardín amurallado, no solo plantando nuevas rosas, sino convirtiéndolo en un lugar vibrante y lleno de vida, un símbolo del renacimiento de toda la casa. El jardín se convirtió en el refugio de Elara y Alistair, el lugar donde su amor, nacido en la oscuridad, podía finalmente florecer a la luz del sol, un testimonio viviente de que la belleza podía surgir de las cenizas, y que la bondad, por pequeña que fuera, siempre da sus frutos. El padre de Elara, el barón Vance, liberado de sus deudas, nunca se recuperó por completo de la vergüenza de haber vendido a su hija. Vivió el resto de su vida en una reclusión autoimpuesta, atormentado por la culpa, pero sabiendo que sus otros hijos estaban a salvo gracias al sacrificio que él le había impuesto a ella. Elara nunca lo visitó, no por rencor, sino porque entendió que algunas heridas son demasiado profundas para ser olvidadas. Le enviaba dinero discretamente, asegurando su bienestar, un último acto de deber filial que demostraba la profundidad de su carácter, capaz de ofrecer gracia incluso a quien le había causado su mayor dolor, cerrando así un capítulo de su vida sin necesidad de perdonar lo imperdonable. El nuevo equilibrio en Blackwood no era una felicidad de cuento de hadas, las cicatrices del pasado permanecían. Alistair a veces se despertaba en medio de la noche, atormentado por las pesadillas de su infancia, el eco del veneno y la traición. Elara nunca perdió por completo una cierta melancolía en su mirada, la sombra de la soledad que había soportado. Pero ahora no enfrentaban sus demonios solos. Se tenían el uno al otro. Su amor era una fortaleza silenciosa, construida no sobre ilusiones románticas, sino sobre la aceptación radical de sus mutuas imperfecciones. Encontraron la paz, no en la ausencia de dolor, sino en la certeza de que, sin importar cuán oscura fuera la noche, tendrían una mano que sostener hasta el amanecer. Los años pasaron, la nieve cubrió y descubrió los terrenos de Blackwood innumerables veces, y el ducado, antes un lugar de temor y desolación, se convirtió en un faro de prosperidad y justicia en Northumberland. La historia de Elara y Alistair nunca fue olvidada por completo. Se convirtió en un susurro entre generaciones, una leyenda local sobre la duquesa silenciosa que domó al duque loco, no con hechizos, sino con una bondad inquebrantable. La gente contaba cómo la luz había regresado a la mansión, cómo los campos habían vuelto a ser fértiles, y cómo la risa había reemplazado al silencio, todo gracias a una mujer que se negó a dejar que la oscuridad la consumiera. Su unión, que comenzó como una transacción comercial, se convirtió en una de las alianzas más formidables de la región. Tuvieron 3 hijos, cuyas risas resonaron en los pasillos que una vez solo habían conocido el eco del silencio y el dolor. Criaron a sus herederos no en la rigidez de la aristocracia, sino en los valores que ellos mismos habían aprendido a la fuerza: la empatía, la importancia de la verdad, y la creencia de que la verdadera fuerza no reside en el poder, sino en la compasión. Blackwood, bajo su cuidado, dejó de ser una prisión de piedra para convertirse en un verdadero hogar, un legado de amor construido sobre los cimientos de un odio superado. Elara y Alistair vivieron hasta una edad avanzada, sus vidas entrelazadas como las raíces de los viejos robles en los terrenos de la mansión. Su historia de amor, nacida de la más profunda oscuridad, se convirtió en el faro que guió no solo a su familia, sino a toda la comunidad. Cuando finalmente fallecieron, con apenas unos meses de diferencia, no fueron enterrados en una cripta fría y ostentosa, sino bajo un simple árbol en el jardín restaurado, el lugar que había sido testigo de su renacimiento. Su leyenda no se inscribió en mármol, sino en los corazones de la gente, un relato susurrado de generación en generación sobre cómo la bondad de una sola mujer pudo redimir un alma y devolver la vida a una tierra moribunda. El legado de Elara no se midió en títulos o riquezas, sino en las vidas que tocó. Su historia inspiró a otras mujeres de la región a encontrar su propia voz en un mundo que prefería su silencio.
Las jóvenes que enfrentaban matrimonios arreglados hablaban en voz baja de la duquesa de Blackwood, no como un ideal inalcanzable, sino como un recordatorio de que la dignidad y la fuerza interior no podían ser compradas ni vendidas. Su vida se convirtió en la prueba de que un solo acto de compasión podía crear ondas de cambio, demostrando que la verdadera nobleza no residía en la sangre, sino en la capacidad de ver la humanidad en los demás, especialmente cuando estaba oculta bajo capas de dolor. La historia de su amor y sanación se conservó no en los registros oficiales de la aristocracia, sino en los objetos más humildes y personales. El diario infantil de Alistair, que Elara guardó como un tesoro, y las cartas que más tarde intercambiaron, llenas de una ternura que desmentía su comienzo brutal. Estos documentos fueron pasados de generación en generación, un archivo secreto del corazón que contaba la verdad que los libros de historia nunca registrarían. La memoria fue preservada por aquellos que entendieron su valor, una crónica de cómo la empatía se convirtió en la llave que abrió la prisión de un corazón amurallado, asegurando que su lucha no fuera en vano. Y así, aquel pequeño diario de cuero gastado permaneció oculto, junto con un fajo de cartas atadas con una cinta de seda, en el fondo de un baúl de viaje durante más de 150 años. Fue encontrado no por cazadores de tesoros, sino por una joven descendiente que, al limpiar el desván de la antigua casa de campo de la señora Gable, tropezó con el legado de sus antepasados. No heredó títulos ni tierras, sino algo infinitamente más valioso, la prueba tangible de que sus raíces no estaban plantadas en la opulencia de un ducado, sino en la fuerza de un amor que se negó a ser definido por el dolor, y que luchó por florecer contra toda probabilidad. Esta historia, que atraviesa casi 2 siglos, nos obliga a reflexionar sobre las fuerzas eternas que gobiernan la condición humana. Nos pregunta sobre la naturaleza del amor y el deber, sobre la diferencia entre la supervivencia y la verdadera vida. ¿Qué harías tú en su lugar? Cuando te enfrentas a una crueldad que parece insuperable, ¿elegirías la sumisión para sobrevivir, o te arriesgarías a mostrar compasión, sabiendo que podría ser rechazada violentamente? La elección de Elara nos recuerda que a veces, el acto más revolucionario no es luchar con fuego, sino ofrecer agua en medio del desierto, una bondad que el odio no sabe cómo combatir. Porque la verdadera nobleza, como nos enseña la historia de Elara, nunca ha residido en el linaje o en la sangre que corre por las venas. Se encuentra en la valentía de mirar la oscuridad de otra persona y no retroceder, en la fuerza para ofrecer bondad cuando solo se ha recibido crueldad, y en la sabiduría para entender que las almas más rotas son a menudo las que más merecen ser amadas. Su vida es un testimonio eterno de que incluso en la prisión más fría, el espíritu humano puede encontrar una manera no solo de sobrevivir sino de traer la luz y sanar a otros en el proceso. Su historia es un eco de innumerables batallas silenciosas libradas en los salones y pasillos de la historia, las luchas de mujeres cuyas voces fueron sofocadas por la tradición y el deber. Elara representa a todas aquellas que fueron utilizadas como peones en los juegos de poder de los hombres, pero que encontraron dentro de sí mismas una soberanía que nadie podía arrebatarles. Nos recuerda que la historia no está hecha solo de reyes y guerras, sino también de la resistencia silenciosa del corazón humano, de actos de empatía que, aunque no registrados en los anales, cambiaron el curso de vidas enteras y dejaron un legado de esperanza para las generaciones futuras. La razón por la que una historia de 1832 resuena con tanta fuerza hoy en día es porque las heridas del alma no tienen época. El trauma, la soledad y la búsqueda de conexión son experiencias humanas universales. Todos hemos conocido o hemos sido un Alistair, amurallado por el dolor, o una Elara, enfrentando una injusticia que parece insuperable. Su viaje nos da un mapa, no para un pasado histórico, sino para nuestro propio presente, mostrándonos que la vulnerabilidad es el primer paso hacia la sanación, y que la compasión es el puente más fuerte que podemos construir entre dos corazones, sin importar el abismo que los separe. Hoy, la mansión de Blackwood sigue en pie, ya no como una fortaleza gótica de desolación, sino como un lugar de patrimonio histórico, sus puertas abiertas al público. Los visitantes caminan por sus salones restaurados, admirando la arquitectura y los retratos, pero la verdadera atracción es el jardín amurallado,
que florece con una vitalidad casi milagrosa. Los guías cuentan la leyenda del duque y su esposa, y muchos afirman sentir una paz palpable en ese lugar, como si el amor que los salvó todavía impregnara el aire, un testimonio silencioso y perdurable de que la luz siempre encuentra la manera de vencer a la oscuridad. En el centro de ese jardín, 2 antiguos rosales, plantados hace casi 2 siglos, han crecido de tal manera que sus ramas y raíces están inseparablemente entrelazadas, floreciendo cada primavera con rosas de un carmesí profundo y desafiante. Son un símbolo viviente de Elara y Alistair, un recordatorio de que su amor no solo sobrevivió, sino que echó raíces profundas, resistiendo el paso del tiempo y las inclemencias de las estaciones. Son la prueba de que incluso las historias que comienzan con la más cruel de las transacciones pueden, con coraje y empatía, transformarse en el más perdurable de los legados, un amor que sigue floreciendo mucho después de que los protagonistas se hayan ido. Porque, al final, esta historia nos enseña que el verdadero amor no es el que busca la perfección en el otro, sino el que tiene la valentía de mirar un alma herida y en lugar de huir de sus cicatrices, decide quedarse para ayudarla a florecer de nuevo. Es un amor que no exige sino que ofrece, que no juzga, sino que comprende, y que encuentra su mayor fuerza no en la posesión, sino en la liberación del ser amado de las cadenas de su propio pasado, demostrando que la redención es posible incluso en los corazones más oscuros. Si crees que ninguna historia de amor verdadero y resiliencia debe ser olvidada, comparte este video con alguien que aprecie el poder de la empatía. Y suscríbete al canal para descubrir más destinos que el tiempo intentó borrar, pero cuyas voces, a través de cartas, diarios y recuerdos, se negaron a permanecer en silencio. Porque cada una de estas historias nos recuerda que, a pesar de las injusticias del pasado, la capacidad del corazón humano para sanar y amar es la fuerza más perdurable de todas, un legado que nos pertenece a todos y que merece ser contado una y otra vez. Los días siguientes a su descubrimiento, un cambio sutil pero profundo se apoderó de Elara. La resignación pasiva que había definido su existencia en Blackwood fue reemplazada por una determinación silenciosa. Ya no caminaba por los pasillos con la cabeza gacha, sino con una nueva conciencia, observando a Alistair no con temor, sino con los ojos de quien conoce el mapa de sus heridas. Decidió emprender una campaña de bondad anónima, no para ganarse su afecto, sino para hablarle al niño del diario, en un lenguaje que pudiera entender. Sus acciones no serían las de una duquesa tratando de complacer, sino las de un alma intentando comunicarse con otra a través de las murallas del trauma, un acto de fe en la oscuridad. Su primer gesto fue en la biblioteca, el santuario de Alistair. Recordando la fascinación del niño por las aves rapaces, buscó en los estantes polvorientos, hasta que encontró un viejo y pesado tomo sobre el arte de la cetrería, lleno de magníficas ilustraciones a color. No se lo entregó. Simplemente lo dejó abierto en una página que mostraba un halcón peregrino en pleno vuelo, colocado estratégicamente sobre la mesa donde él solía trabajar. Fue un acto silencioso, un susurro del pasado dejado para que él lo encontrara. No había ninguna nota, ninguna explicación. Solo el libro, un eco de un sueño infantil abandonado, esperando en el silencio de la habitación, una ofrenda a un fantasma que solo ella podía ver. Cuando Alistair encontró el libro, su reacción no fue de gratitud, sino de una profunda y airada confusión. La bondad para él era un preludio de la manipulación. Este gesto, tan específico y personal, lo desestabilizó por completo. ¿Quién en esa casa conocía su antiguo anhelo? Recorrió la biblioteca con la mirada, sus ojos oscurecidos por la sospecha. Interrogó a la señora Gable y a otros sirvientes, pero sus rostros solo reflejaban una genuina ignorancia. La intrusión en su mundo interior, un mundo que creía sellado herméticamente, lo enfureció. En lugar de ablandarlo, el acto de Elara solo sirvió para avivar las brasas de su desconfianza, recordándole cómo su madre solía ofrecer regalos justo antes de asestar un golpe cruel. Sin desanimarse, Elara preparó su segundo mensaje. Una noche, usando un trozo de carbón que había guardado de la chimenea de su antigua casa, se sentó y dibujó. Dejó que el recuerdo de las descripciones del diario guiara su mano, y sobre el papel surgió la imagen de un halcón peregrino posado en una rama,
con la cabeza inclinada y una mirada feroz e inteligente. Era un dibujo lleno de vida y respeto por la criatura. A la mañana siguiente, con el corazón en un puño, se deslizó en el estudio de Alistair antes del amanecer y dejó el dibujo doblado entre las páginas de su libro de contabilidad. Era un riesgo enorme, una ofrenda directa de la única habilidad que consideraba verdaderamente suya. El descubrimiento del dibujo fue la chispa que encendió el polvorín. Para Alistair, esto ya no era una coincidencia, era un asedio. Alguien no solo conocía sus secretos, sino que se los estaba arrojando a la cara, uno por uno. Y la única variable nueva en su vida controlada era ella, su esposa silenciosa y pálida. La paranoia, alimentada por 20 años de trauma, se apoderó de él. En su mente distorsionada, los gestos de Elara se transformaron en una campaña calculada, una repetición del patrón de su madre. Seducir con una aparente comprensión para luego revelar el veneno de la traición. La ira, fría y afilada, se acumuló en su interior, buscando una salida, una víctima para su furia justificada. La confrontación era inevitable. Sucedió esa tarde, cuando Alistair la encontró en la biblioteca. No leyendo, sino con un trozo de carbón en la mano, terminando un delicado dibujo de un halcón peregrino posado en una rama, idéntico al que el niño Alistair había descrito con tanto anhelo en su diario. Al verlo, el duque no sintió admiración sino una furia helada. Le arrebató el papel, su rostro una máscara de traición. La acusó de espionaje, de usar sus secretos más íntimos para manipularlo, de ser una víbora con el mismo veneno que su madre. Sus palabras eran latigazos, diseñados para herirla, para hacerla retroceder, para confirmar su creencia de que toda bondad femenina era una fachada para la más profunda de las corrupciones. Pero la mujer que tenía delante ya no era la joven aterrorizada que había llegado a Blackwood. Elara lo miró, y por primera vez, no vio al duque, no vio al hombre que la despreciaba. Vio al niño solitario del diario, atrapado dentro de una armadura de dolor. Su voz, aunque temblorosa, no flaqueó. «Usted se equivoca», dijo, sus ojos grises fijos en los de él. «Yo no intento manipular a un duque, intento consolar a un niño que fue traicionado por la única persona que debía haberlo amado incondicionalmente». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Elara había desenvainado la única arma que él no esperaba, la verdad de su propia herida, vista a través de los ojos de la compasión. Fue en ese instante de tensión insoportable que una tercera presencia se materializó en el umbral de la biblioteca. Era la señora Gable, con el rostro pálido y los labios apretados, como si llevara el peso de décadas de silencio. Había escuchado las voces elevadas y había acudido, no por curiosidad, sino por un sentido del deber que finalmente había alcanzado su punto de quiebre. Durante años, había protegido los secretos de la familia, creyendo que era su obligación, pero al ver la mirada rota de su amo, y la inquebrantable compasión de la joven duquesa, comprendió que su lealtad ya no debía ser para los muertos y sus mentiras, sino para los vivos y su única oportunidad de sanar. Dio un paso adelante, y el destino de todos en esa casa quedó suspendido en su siguiente aliento. Con una voz firme, templada por el tiempo y el dolor, la señora Gable comenzó a hablar, y cada palabra era una piedra que demolía los muros de la mansión. Contó la historia que todos susurraban pero que nadie conocía en su totalidad, la de la duquesa Isabella, una mujer cuya belleza era solo comparable a su crueldad. Describió cómo Isabella se burlaba de la sensibilidad de su propio hijo, llamándolo débil, y cómo lo castigaba con un silencio glacial que duraba semanas. Relató la infidelidad descarada, el desprecio público hacia su esposo, el antiguo duque, a quien llevó a una muerte prematura por pura desolación. La historia no era nueva para Alistair, pero escucharla de labios de la única figura materna que había conocido, le dio un peso de realidad ineludible. Pero la revelación no se detuvo ahí. La señora Gable se acercó, sus ojos llenos de una pena antigua, y desveló el secreto más oscuro, la verdad que había envenenado a Blackwood desde sus cimientos. Su madre no solo le rompió el espíritu, mi señor, susurró, su voz quebrándose. Ella intentó quitarle la vida. Describió cómo, cuando Alistair era apenas un niño de 10 años, Isabella comenzó a administrarle un tónico fortalecedor, que lo dejaba cada vez más débil, más pálido. Fue ella, la señora Gable,
quien sospechando, llevó una muestra al médico del pueblo en secreto. El diagnóstico fue inequívoco. Era un veneno de acción lenta, diseñado para simular una enfermedad natural y dejar el camino libre, para que ella y su amante heredaran el control del ducado.